empezar a grabar y pueden apagar su cámara si así lo desean. Si no apagan su cámara, pues no importa, pero quiten la ventana de Zoom para que no les estorbe y puedan ver toda mi pantalla que estoy compartiendo. Bien. Aquí en los apuntes ya vimos instrumentos de medición de presión relativa. Ya vimos lo que es el manómetro o bacómetro de tubo U. Esto es lo último que vimos y para eso hicimos ese primer ejemplo y esa primera tarea. Manómetro o bacómetro de tubo U. Y para el tubo U vimos esto. Primero el análisis de un manómetro de tubo U, que fue esto. Y luego vimos el análisis de un bacómetro de tubo U. Hasta aquí. Es decir, todo esto fue lo que hemos visto, lo que vimos para un tubo U. Esto fue lo que vimos para el tubo U. Hasta aquí. Hasta aquí. Y ahora vamos a ver sobre otro medidor que se le llama tubo Bourdon. Manómetro o bacómetro de tubo Bourdon. Dice, se emplea un tubo delgado y doblado en semiespiral. La semiespiral se flexiona por la diferencia de las presiones absoluta y atmosférica. No tengo un dibujo preparado sobre esto. Cuando son clases presenciales, les hago un dibujo muy simple en el pizarrón, pero aquí no lo he preparado para clases presenciales. Pero voy a dejar de compartir pantalla para mostrarles algo. Por lo pronto, dejo de compartir pantalla para que observen algo. Y ahí donde pueden, si quieren, pueden dejar su cámara apagada, donde vean mi imagen, ahí donde está mi imagen, hay una marca de 3 puntitos. Y dándole clic a esos 3 puntitos, hay uno, no es que yo lo tengo en inglés, no sé cómo dice en español, para que puedan ver mi imagen en toda la pantalla. ¿Cómo dice? Disculpe, es en el pin, ¿verdad? Sí. Dice anclaje. Ok, denle clic ahí para que vean mi imagen en toda la pantalla, para que no vean a sus compañeros, nada más me vean a mí, pero en toda la pantalla. ¿Ya lo hicieron? Sí, ya. Ok. Es como un pequeño experimento muy simple, pero es un pequeño experimento precisamente que va de acuerdo a esto que vamos a ver. Y quiero que contesten lo que les voy a preguntar, pero que contesten como ingenieros, usando los conceptos que hemos visto. Ya vimos lo que es presión absoluta y las presiones relativas manométrica y de vacío. Presión absoluta, presión atmosférica. La presión absoluta es la presión de un fluido combinado. Bien, para esto tengo esta bolsita. Y voy a hacer lo siguiente. Se infló la bolsita. Díganme, ¿por qué se infló? Usando los conceptos que hemos visto. ¿Por qué se infló?
¿Quién me puede contestar? Porque introdujo aire atmosférico. No. ¿Alguien más? Rápido, contesten. ¿Por qué se infló? En este sistema, bueno, hubo una transferencia de masa Usen los hacia la conceptos, bolsa. usen los conceptos que estamos viendo. La presión del aire dentro de la bolsa tiene una presión absoluta. La presión del aire afuera de la bolsa es la presión atmosférica. Usen esos conceptos. Vuelvo a preguntar, ¿por qué se infló? Muy simple. Porque la bolsa se encuentra a presión debido al aire del fluido contenido. No. ¿Alguien más? Muy simple, la respuesta es muy simple. ¿Por qué se infló? Porque llenó así o sea, porque fluyó el aire a la bolsa, o sea, el, Repito, usen los conceptos que estamos mencionando. Piensen como ingeniero, no como me contestaría cualquier persona que le pregunte en la calle. Porque la presión dentro es distinta a la atmosférica y viene a ser pues una presión absoluta. La presión absoluta, distinta a la atmosférica, pero distinta ¿en qué aspecto? No lo dijo claramente. Le faltó decir en lugar de distinta. Es, viene siendo mayor debido a la forma en que confinamos. Mayor. Esa es la palabra. La presión absoluta es mayor que la atmosférica. Al soplar con mis pulmones estoy creando una presión de aire en mis pulmones mayor que la atmosférica para que pueda entrar a la bolsa y entonces tener una presión absoluta mayor que la atmosférica. Y cuando la presión absoluta es mayor que la atmosférica, hizo que se inflara la bolsa, porque en este caso las paredes son flexibles, las paredes de la bolsa son flexibles y se inflan. Si tuviera suficiente aire y presión en mis pulmones y siguiera metiendo más y más aire, pues llegaría un momento en que explotaría la bolsa. Si la presión absoluta se incrementara muchísimo. Por eso se infló, porque la presión absoluta es mayor que la atmosférica. La presión absoluta venció a la atmosférica y por eso se infló. Y ahora voy a hacer lo contrario. ¿Y qué sería lo contrario? Aspirar el aire que está dentro de la bolsa o simplemente dejarlo salir. Lo voy a aspirar. ¿Y qué va sucediendo al aspirarlo? Pues va disminuyendo la presión atmosférica. ¿Perdón? Va disminuyendo la presión atmosférica. No, No, la la absoluta. atmosférica no disminuye. La atmosférica de acá afuera no cambia. Es la absoluta, la Más que bien va disminuye disminuyendo. Y la absoluta, perdón. la absoluta disminuye. ¿Y qué más? Falta decirlo completo. Y la atmosférica se queda, es más grande que la absoluta. Hablen de la presión absoluta en primera persona siempre. En el caso anterior, la presión absoluta es mayor que la atmosférica, por eso se infló. ¿Y ahora qué diríamos? Que la presión absoluta disminuye y se hace menor que la presión atmosférica. Y Y por eso se contrae la bolsa. así es, porque ahora la presión atmosférica vence la absoluta, porque la atmosférica ahora es mayor, vence la absoluta y por eso comprime a la bolsa, a las paredes de la bolsa, la comprime.
Bien, es un experimento muy simple, pero de esa forma se basa el medidor que vamos a ver. Pero en lugar de una bolsita, es un tubito de pared muy delgada y a ese tubito se le da una forma de semiespiral. ¿Sí me entienden? Una forma de semiespiral como aquellos famosos espantasuegras. Un espantasuegras que está así, no más que el espantasuegras sí tiene muchas espirales, que cuando se le sopla, se abre la espiral. Y cuando se deja de soplar, se regresa a la espiral. En eso se basa un tubo Bourdon. Es un tubo en forma de espiral. De tal manera, y ahora sí, vuelvo a compartir pantalla. Por ejemplo, en este dibujo tenemos un recipiente y el tubo Bourdon va a ser este. Voy a aumentarle el zoom. El tubo Bourdon va a ser este. Este es el tubito que está metido dentro del recipiente. Queremos conocer la presión absoluta del fluido que está dentro del recipiente. Entonces, es un tubito que está metido aquí. Y aquí adentro, ese tubito tiene una forma de espiral. Por fuera, nada más vemos una carátula con una aguja indicadora. Pero adentro, ese tubito tiene forma de espiral. Cuando la presión absoluta es mayor que la atmosférica, ¿qué creen que sucede en ese tubito? Aumenta, ¿no? Se Aumenta. expande. Y vuelvo, dejé de compartir pantalla para que lo vean otra vez. Y voy a hacerlo así con el dedo, digamos que el tubito está así. Doblado así. ¿Qué creen que sucede con el tubito cuando la presión absoluta es mayor que la atmosférica? ¿Se endereza? Sí, así es, se abre así. Cuando la absoluta es mayor que la atmosférica, el tubito tiende a enderezarse. Y al revés, cuando la absoluta sea menor que la atmosférica, Se va a curvar. tiende a cerrarse más. Cuando la absoluta es mayor que la atmosférica, la absoluta vence a la atmosférica y tiende a enderezar al tubito. Pero cuando la atmosférica es mayor que la absoluta, entonces tiende a doblar más al tubito. Ese movimiento del tubito se calibra y el movimiento del tubito es la diferencia de presiones. La diferencia de presiones. La presión absoluta y la presión atmosférica. El movimiento del tubito depende de la diferencia de presiones. Y ese tubito va a estar conectado a un mecanismo que va a mover una aguja indicadora, la que se ve en una carátula. Cuando vemos un medidor, un tubo Bourdon así, no vemos el tubito, lo que vemos nada más es la carátula con la aguja indicadora y su escala. Así lo veríamos nada más. Permítame un momento. Permítame un momento.
Aquí estoy de regreso. Y voy a dejar de compartir pantalla nuevamente para mostrarles este. Este es un tubo Bourdon. Y nada más vemos, aquí nada más vemos la carátula, ¿sí la ven? Con una escala y la aguja indicadora. Pero aquí está el tubito. Aquí está la entrada del tubito y aquí adentro el tubito tiene la forma de espiral. Y repito, tiene un mecanismo aquí adentro. El tubito mueve a un mecanismo y el mecanismo mueve a la aguja. Y se calibra la escala y lo que se mide aquí es la diferencia de presiones. No mide la presión absoluta, la diferencia de presiones. Y cuando la presión absoluta es mayor que la atmosférica, ¿cómo le llamamos a la diferencia de presiones? Manométrica. Manométrica. Y cuando la absoluta es menor que la atmosférica, ¿cómo le llamamos a la diferencia de presiones? De vacío. De De vacío. vacío. Entonces, lo que vamos a medir aquí sería presión manométrica o presión de vacío. Eso es lo que medimos con un tubo Bourdon. Presión manométrica o presión de vacío. La diferencia de presiones. Para instalar un tubo Bourdon, bueno, este que les acabo de mostrar no está hecho para esa aplicación, porque aquí no tiene rosca para roscarlo en la pared de un recipiente o ducto. No, este no está hecho para esa aplicación. Ya les diré para qué es este. Pero los que están fabricados para ponerlos en recipientes o ductos, tienen rosca aquí para poderlos roscar. Se hace un orificio. Se hace un orificio en la pared del recipiente o acá del lado derecho en la pared de un ducto y se le hace rosca al orificio del recipiente o del ducto y ahí se mete el medidor. Claro, se le pone un sellador para evitar que fugue fluido o que entre aire. Así se vería el tubo Bourdon, en un recipiente o en un ducto. ¿Queda claro eso? Pero hay un Sí. detalle muy importante. La escala de un tubo Bourdon, y aquí dice, escalas calibradas en los medidores de tubo Bourdon, Sistema Internacional de Unidades. Puede ser, la escala puede estar en columna de líquido, ya sea de mercurio o de agua, y cuando está en columna de líquido, lo que leemos es columna manométrica o columna de vacío. Si está calibrado en columna de líquido, no quiere decir que tenga agua o mercurio, no. Se calibra, quiere decir que lo calibraron equivalente como si fuera un tubo U. Equivalente a que fuera un tubo U. O bien los podemos encontrar también calibrados en bar, directamente en bar, y entonces sí sería presión manométrica o presión de vacío. Entonces ¿por qué los calibran en columna de líquido? Hay un por qué, no tiene caso mencionárselos, ya con experiencia se darían cuenta que resulta conveniente, para algunas aplicaciones resulta conveniente que usar un medidor calibrado en columna de líquido, en lugar de que esté calibrado en presión, que esté calibrado como si fuera un tubo U. Repito, no significa que tenga mercurio o agua, no. Estaría calibrado como si fuera un tubo U, como diciendo, si en lugar de ese tubo Bourdon
pusiéramos un tubo U, ¿cuál sería la columna manométrica? ¿O cuál sería la columna de vacío? En un tubo U, eso es lo que leemos. Columna manométrica o columna de vacío de líquido. Bueno, eso es lo que leeríamos en este medidor. Equivalente como si fuera un tubo U. Pero también los fabrican directamente calibrados en bar. Y ya sería presión manométrica o presión de vacío. Para que entiendan esto, vamos a ver estos dibujos. Estos dibujos están en uno de los archivos que les envié para que entiendan un poco más. Aquí está dibujado un tubo Bourdon y voy a tapar por lo pronto esto para que no se distraigan viendo todo. Vamos a ver este primer caso. En este caso, aquí está indicado que es un manómetro de tubo Bourdon. Manómetro de tubo Bourdon. Digamos que esto de aquí, esta parte de aquí, es donde estaría la rosca del tubo. Y supongamos que está instalado en un recipiente o ducto. Y vean lo que está marcando la aguja. Pero también vean, y así lo marca el fabricante, las unidades de la escala. En este caso, las unidades de la escala son metros de agua. Metros de agua. Y vean la escala. Así como está la escala siempre cubre 3/4 del perímetro nada más. Comúnmente nada más cubre 3/4 del perímetro. ¿Cuánto leeríamos de acuerdo a la aguja indicadora apuntando en la escala? ¿Cuánto leerían ahí? 37, ¿no? Así es, está entre 30 y 40 y a la mitad entre 30 y 40 hay otra rayita para indicar que esa rayita serían 35. Entonces está arriba de 35, menor de 40. Y más, podríamos decir, y ahí sí, cuando se hace una lectura en este medidor, pues, por decirlo así, como decían antiguamente, a ojo de buen cubero. Es decir, aún más o menos cuánto creemos que puede ser la lectura. Si no tiene divisiones más pequeñas, se dice a ojo de buen cubero. ¿Cuánto leeríamos? En este caso, diríamos 37 metros de agua. Pero entonces, esto es columna manométrica. Es columna manométrica porque es un manómetro. Y es columna porque está en columna de líquido. En este caso, columna de agua. La lectura son 37 metros de agua. Quiere decir que si en lugar de poner este medidor pusiéramos un tubo U, imagínense el tubo U, esta columna del tubo U serían 37 metros de agua. Tendría que ser un tubo U gigantesco. Por eso, en este caso, es un tubo Bourdon, porque usar un tubo U con agua sería demasiado grande. 37 metros de agua. Y, por lo tanto, tendría que usarse la densidad del líquido del agua para convertir esta columna manométrica, convertirla a presión manométrica. Igual, usando la ecuación que vimos para el tubo U. Esa es la ecuación que vimos para el tubo U. Presión manométrica es igual a columna del manómetro por densidad de líquido por aceleración de gravedad. Sustituimos la columna del manómetro, 37 metros de agua, la densidad de líquido, 1000, y la aceleración de gravedad, 9.81. El resultado son
362.970 newtons sobre metro cuadrado y lo pasamos a bar quitándole 5 cifras y en este caso lo redondeé 3.63 bar. Entonces, estamos leyendo, esta es la lectura del medidor, pero esa lectura, como está en columna de agua, la convertimos a presión manométrica, usando la ecuación del tubo U. Porque es como está en columna de agua, es equivalente a un tubo U con agua. ¿Entendieron esto, jóvenes? Sí, profe. ¿Entendieron? Sí. Pregunto, ¿alguna duda? No, profe, ninguna. Bien, pero ahora veamos este segundo dibujo. Nuevamente es un manómetro de tubo Bourdon, pero ahora vean el medidor. La escala del medidor, en lugar de metros de agua, ahora son metros de mercurio. En este caso se puso metros de mercurio, o pudo haber sido centímetros de mercurio, o milímetros de mercurio. Se puso metros de mercurio porque la escala tiene que ser grande. Hay fabricantes, o sea, se puede calibrar en una escala grande de metros de mercurio, o una escala pequeña en centímetros de mercurio, o una escala más pequeña en milímetros de mercurio. Depende de la necesidad. Se fabrican en todo tamaño de escalas. Por ejemplo, esta de metros de agua, yo dibujé la escala de 0 a 90, pero pudo haber estado de 0 a 100 o de 0 a 50 nada más. En este caso yo la dibujé de 0 a 90. Igual, en este caso, en metros de mercurio, dibujé la escala de 0 a 9. O pudo haber sido de 0 a 10 o de 0 a 5. Pero metros de mercurio. Porque si se pusiera centímetros de mercurio, tendría muchos ceros. O cuando se pone centímetros de mercurio, son escalas pequeñas para presiones manométricas pequeñas. Cuando se ponen metros, es para presiones manométricas grandes. Entonces, ahora está en metros de mercurio. ¿Cuánto leemos así como está el dibujo apuntando la aguja indicadora? ¿Cuánto leemos? 2.7. Aproximadamente 2.7, a ojo de buen cubero. 2.7. Y eso es lo que escribí acá. Lo que estamos leyendo es columna manométrica. Y la lectura es 2.7 metros de mercurio. Pero ahora tenemos que usar la densidad del mercurio para convertir esta columna manométrica a presión manométrica, usando la ecuación del manómetro del tubo U. Sustituimos 2.7, la densidad del mercurio y la aceleración de la gravedad. Resulta 359.958 newtons sobre metro cuadrado y lo pasamos a bar, 3.60 bar. Con esto ya convertimos lo que estamos leyendo de columna manométrica, lo hemos convertido a presión manométrica. Y por último, ahora tenemos manómetro de tubo Bourdon, pero la escala del manómetro, ¿en qué está calibrado? En bar. En bar. Son los 3 casos en que puede estar calibrado el medidor, ya sea columna de agua, columna de mercurio o presión. Y al decir presión es en bar, hablando del sistema internacional. La lectura ya son bar. En este caso, la escala está de 0 a 9 bar, pero ahora son bar.
Acá era de 0 a 9 metros de mercurio. Ahora es de 0 a 9 bar. Así que lo que leemos ya son bar. Es decir, ya va a ser presión manométrica. Ya no es columna. ¿Cuánto le estamos leyendo aquí en bar? 3.6. 3.6 aproximadamente, que fue lo que escribí aquí. 3.6 bar. Muy a propósito, estos tres dibujos es como si dijéramos que los tres medidores están instalados en el mismo recipiente o ducto. En el primero, leemos metros de agua y lo convertimos a presión manométrica, 3.63 bar. En el segundo, leemos columna de agua, columna de mercurio, y lo convertimos a presión manométrica, 3.60 bar. Y en el tercero, directamente ya leemos presión manométrica, 3.60 bar. ¿Cuál de los tres es el correcto? Es muy relativo. A lo mejor esto que leemos de 3.6 no es exactamente 3.6. A lo mejor es poquito menos de 3.6 o poquito más de 3.6. O en el primero, a lo mejor no es 37 metros, a lo mejor son 36.8 o 37.2, no lo sabemos, no lo podemos leer con mucha precisión. En el segundo, a lo mejor no es exactamente 2.7, a lo mejor es poquito menos o poquito más. Entonces, ¿cómo saber cuál de los tres medidores es el más exacto? No lo podemos saber, porque estamos haciendo la lectura a ojo de buen cubero, según nuestra apreciación. Necesitaría tener divisiones más pequeñas para poder hacer lecturas más precisas. De hecho, yo no las dibujé, pero los fabricantes sí le ponen divisiones más pequeñas para hacer lecturas más precisas. Pero yo no las puse en estos dibujos. Ponerle las divisiones más pequeñas hubiera sido muchísimo más trabajo para mí hacer los dibujos. ¿Entendieron esto, jóvenes? ¿Alguna pregunta? Son 3 manómetros de tubo Bourdon. El primero, calibrado en columna de agua. El segundo, calibrado en columna de mercurio. Y el tercero, calibrado en presión. Columna manométrica, presión manométrica. Columna manométrica de agua. Columna manométrica de mercurio. Presión manométrica. Si dijéramos, necesitamos un medidor de presión, un manómetro de tubo Bourdon, ¿cómo lo compraríamos? ¿En columna de agua? ¿En columna de mercurio? ¿O en presión? Alguien diría, pues mejor de una vez en presión para no tener que calcular, para no convertir columna a presión. Sí, para no ahorrarnos el tener que hacer este cálculo. Lo podemos calcular directamente, lo podemos comprar directamente en presión. Todo depende cómo queramos comprarlo, pero se venden en estas tres formas. Lo podemos comprar en columna de agua, lo podemos comprar en columna de mercurio o lo podemos comprar en presión, como queramos. Se fabrican para todos los gustos, depende del cliente cómo lo quiera comprar. Si en su casa tienen se me fue el nombre, un hidroneumático, los hidroneumáticos tienen instalado un tubo Bourdon como estos. Les recomiendo que si lo tienen, vean este medidor.
y es un manómetro de tubo Bourdon. Y cuando está funcionando, vean la lectura que marca la aguja y vean en qué está calibrado el tubo Bourdon. Si está calibrado en columna de agua, en columna de mercurio o en presión. Es decir, ¿qué medidor le pusieron? ¿Calibrado en qué? Comúnmente los hidroneumáticos lo ponen calibrado en presión, pero a lo mejor no está en el sistema internacional VAR. Si está en el sistema métrico, en lugar de VAR serían kilogramos sobre centímetro cuadrado. O si es en el sistema inglés, que es muy común en los hidroneumáticos poner los medidores en el sistema inglés, serían libras sobre pulgada cuadrada. En el sistema métrico serían kilogramos sobre centímetro cuadrado. En el sistema inglés, libras sobre pulgada cuadrada. En el sistema internacional, bar. O en lugar de bar puede ser pascal o kilopascal. ¿Entendieron esto, jóvenes? Sí, profe. Bien. Esas son las tres opciones para un manómetro de tubo Bourdon. Y ahora veamos las tres opciones para un vacuómetro de tubo Bourdon. Y en un vacuómetro de tubo Bourdon hay, por cierto, este dibujo se me movió. Este dibujo se me movió, voy a tener que corregirlo. Se me movió la escala. ¿Sí se fijan? No sé cómo se me movió esa escala. Voy a tener que corregirlo. Olvídense de este primer dibujo que está movido. Vean el segundo y el tercero. Hay algo muy importante en estos vacúometros respecto a los manómetros. Algo muy importante. ¿Ya se dieron cuenta? ¿Que el mercurio son centímetros? No, no. Independientemente de eso. La escala. Hay mayor apreciación en las escalas. No, no, no. Tampoco eso. No importa el rango de la escala. Que la presión de vacío es columna vacía. baja. ¿Qué diferencia tiene este manómetro, los manómetros y los vacuómetros? No importa el rango de la escala, no importa si es metros o centímetros o milímetros, no importa. ¿Son invertidas las escalas? ¿Cómo invertidas? Empiezan del 9 hacia el 0, profe. No es la forma correcta de decirlo. Un Bueno, manómetro, la escala está en el sentido de las manecillas del reloj. En el sentido de las manecillas del reloj. Cuando la presión absoluta va aumentando, la aguja se mueve en el sentido de las manecillas del reloj. Y en un vacuómetro, la escala está en sentido contrario a las manecillas del reloj. En otras palabras, en un manómetro, la escala está en sentido de izquierda a derecha. Mientras que en un vacuómetro, la escala está en sentido contrario, de derecha a izquierda. Cuando la presión manométrica va aumentando, la aguja se mueve hacia la derecha. Cuando la presión de vacío está aumentando, la aguja se mueve hacia la izquierda. Así se fabrican, muy a propósito, así se fabrican. Si bien, cuando vemos un medidor así, el fabricante no necesita escribir si es manómetro o es vacuómetro. Simplemente viendo la escala, sabemos si es manómetro o vacuómetro. Si vemos la escala en el sentido de las manecillas del reloj, es manómetro.
Si vemos la escala en sentido contrario a las manecillas de reloj, es vacuómetro. Así, a propósito, así se fabrican esos medidores. ¿Quedó claro ese detalle, jóvenes? Sí. Sí, Profe. profe. En el ay, se me fue el nombre. Se me fue el nombre. En la aplicación que les dije que si tienen en su casa, en un hidroneumático, la presión absoluta siempre va a ser mayor que la atmosférica. Así que el medidor que van a tener instalado es un manómetro siempre. Siempre es manómetro. Si tienen el hidroneumático, vean, van a ver que la escala está en el sentido de las manecillas del reloj y por lo tanto es manómetro. Siempre, en un hidroneumático, la presión absoluta siempre va a ser mayor que la atmosférica. Nunca va a ser menor que la atmosférica. Así que no necesita vacuómetro. Un hidroneumático necesita un manómetro, nunca un vacuómetro. Cuando se va a instalar un tubo Bourdon, necesitamos saber si necesitamos manómetro o vacuómetro. Es decir, de antemano necesitamos saber si tenemos que instalar un manómetro o vacuómetro. Un manómetro no puede funcionar como vacuómetro. Un vacuómetro no puede funcionar como un manómetro. A diferencia de un tubo U, un tubo U puede funcionar como manómetro o como vacuómetro, porque simplemente depende hacia dónde se desplaza el líquido. El tubo U puede funcionar de las dos formas, manómetro o vacuómetro. Pero un tubo Bourdon no puede funcionar de las dos formas. Si se diseña como manómetro, solamente se puede usar como manómetro. Si se diseña como vacuómetro, solamente se puede usar como vacuómetro. Son detalles importantes que como ingenieros necesitan conocer de estos medidores. Se nos acabó el tiempo. Mañana hablamos sobre estos dibujos de vacuómetro. Para mañana espero si ya yo ya le reduje, en lugar de verme a mí solo, y para verlos a ustedes, ya le reduje a verlos a todos. Para mañana continuamos con eso. ¿Alguna pregunta o duda, jóvenes? Mañana continuamos con eso. Y después de ver cómo es un tubo Bourdon, así como estos ejemplitos que estábamos viendo ahorita, de la lectura de un tubo, de un manómetro o de un vacuómetro, después vamos a hacer un ejemplo más completo. Son los últimos ejemplos y tareas que vamos a hacer. Así que aquí lo dejamos, continuamos mañana. Nos vemos mañana, jóvenes. Nos vemos, profesor. Nos vemos, profe.